Bienvenidos a Clase Aparte. Esta es una edición especial porque usualmente Lucía es la que hace las entrevistas, pero en determinado momento decidimos que sería bueno conocer también un poco a Lucía, conocer un poco de todo lo que ha estudiado ella durante todo este tiempo, porque ustedes ven que ella da clases, que habla de comunicación y todo esto, y dices, bueno, pero ¿y cómo lo hace? ¿O será que se prepara, se lee un libro, hace un curso? ¿Qué pasa con Lucía? Además de eso, la capacidad que ha tenido de impulsar a otras mujeres durante todo este tiempo, ahora montando los eventos de networking, donde es verdad están asistiendo hombres o estamos asistiendo hombres, pero las mujeres son una gran mayoría de estos networking. Y bueno, qué mejor que entrevistarla y conocer un poquito sobre su trayectoria y este amor que ha desarrollado por ayudar a las demás personas. Bienvenida, Lucía, a Clase Aparte. Gracias. Pues no es la primera vez que Frank me entrevista. Ya hemos hecho algunas entrevistas a lo largo del tiempo, porque casi siempre estamos, o él entrevista o yo entrevisto. Mira, yo me voy a poner cómodo, ¿ah? Ponte cómodo. Me voy a poner cómodo aquí, así. Así está perfecto. Y entonces, pero me siento rara, pero bueno, pero me parece chévere poder compartir con ustedes que nos ven cada semana, pues, anécdotas o como tú quieras llevar la entrevista. Claro. Este espacio es tuyo. ¿Cómo comienza ese amor por enseñar? ¿Dónde te das cuenta que tienes esa capacidad para inspirar a otras personas, para ayudarlas a crecer? ¿Cómo surge eso? Pues tú sabes que yo era muy impaciente. Y pues a través de los años le he ido bajando y he aprendido a ser paciente. Pero creo que cuando yo me di cuenta que me gustaba enseñar, fue una vez que estábamos en Maracaibo y yo les propuse a Andrés de Jong, que era el productor nuestro en Maracaibo, y a ti cuando estábamos con Voces de Marca en Venezuela, que hiciéramos un curso de presentación de televisión con teleprompter, porque yo ya enseñaba a gente a leer el teleprompter y eso estoy hablando del 2008. Y entonces ustedes me vieron así como que estaba loca, no me dijeron, pero ajá. Pero según tú lo pensamos. Pero, ajá, sí, lo pensaron, porque al final lo que hicieron fue que cuando fuimos para Maracaibo, nosotros teníamos una alianza con el Canal 7 del Zulia, Televisa del Zulia, y me dijeron, dejémosle ese estudio de televisión que hay ahí para que ella haga un curso, y nos la quitamos de encima. Y yo hice un curso en ese estudio de televisión, y cuando se abrieron las inscripciones, se llenó el curso, pero se rebosó, se quedó gente por fuera. Y la gente empezó a decirme, wow, que aprendimos mucho, que tanto, y yo no me lo podía creer. O sea, yo me sentí tan útil, tan conectada con todas esas niñas que estaban en la universidad, que habían venido en busca de tantos sueños, de tantas cosas. Y ahí yo dije, qué bonito esto, qué bonito poderle enseñar a otras personas lo que yo quizás tuve que aprender empíricamente. Claro. Pero sabes que una de las cosas que nosotros hemos hablado muchísimo, porque Lucía y yo conversamos muchísimo, no un día ni dos, sino todos los días, y es el no enseñar por enseñar, sino el enseñar para transformar. Es decir, que una persona entre a una clase contigo, entre a un entrenamiento y esa persona salga transformada, que vea la vida desde otra perspectiva, que vea sus posibilidades desde otro ángulo. Y yo creo que ahí es donde está la riqueza del entrenamiento. Pero para eso, tú has logrado, te has comprometido con ellos y contigo, capacitándote, haciendo cursos de coach, haciendo cursos de imagen, de escritura creativa, trabajando con el storytelling, o sea, mezclándolo todo. No es un curso por, hey, voy a dar un curso, bienvenido, sino es buscando la transformación, o sea, trascendiendo, pasando al siguiente nivel. Sí, yo me acuerdo que cuando yo comencé, tú mismo me decías, bájale,
estás regañando a la gente. Y yo regañaba a la gente. No, no, así no. Y les hablaba duro. Y había gente que, bueno, yo me acuerdo, tenía una anécdota con una niña de Maracaibo que me decía, vos me habláis duro, y lloraba. Y yo le fui bajando porque me di cuenta que así no es, que esa era la vieja escuela del castigo, pon la mano para castigarte, y la gente no aprende así, la gente aprende desde lo positivo, entonces empecé a ver todas esas cosas y yo dije, yo tengo que desarrollar todas estas habilidades. Y también a partir de la cámara, la gente me empezaba a decir, ¿qué me pongo para ponerme enfrente a la cámara? Y creo que ese fue como mi primer encuentro, así como fuerte, porque yo los veía por el lente de la cámara y yo los veía así, y yo decía, yo los veía así y los veía distinto, y los veía por acá y yo les decía, no, ese color no, pero yo no sabía por qué. Y una vez vino una muchachita muy jovencita, abogada, que me dijo, yo quiero cambiar la forma en la que me veo. Yo te puedo pagar las clases personalizadas si tú vas conmigo de compras y me enseñas cómo comprar. Y yo de osada le dije que sí. Pero cuando llegué a la casa, el pobre Frank se tuvo que calar mi emoción, y yo hablaba y hablaba y hablaba y me decía, ¿te das cuenta que no has parado de hablar? Tú me dijiste eso, ¿por qué tú no buscas profesionalizar eso? Y ahí dije, voy a buscar, y me puse a buscar y encontré. Una de las opciones era la Universidad Complutense de Madrid, que hacía los cursos de asesoría de imagen y personal shopper junto con la revista Elle de España. Tengo que interrumpirte aquí para decirle a todas las personas que nos están viendo que eso todavía te sigue pasando. O sea, todavía sí pasa que llega Lucía de alguna actividad o de algún evento al que asistió y todo eso, y son las 10:30 de la noche, las 11 de la noche, y Lucía está echando cuentos y ¿sabes lo que podemos hacer esto. O sea, que esa pasión todavía se mantiene. Sí, todavía la mantengo. Entonces encontré la universidad y yo recuerdo que tú me dijiste, inscríbete. Y yo me inscribí en el curso y lo tomé. Y ahí, en ese curso, descubrí los colores, descubrí los pigmentos de la piel, las formas corporales, por qué a unas personas se le ven mejor unos colores que otros, por qué también determinadas prendas no te van tan bien. Y eso me abrió un mundo de posibilidades y yo decía, ¿qué? Esto es lo máximo, la gente también comunica con la imagen. Entonces metí todo eso, pero paralelamente, a mí toda la vida me ha gustado echar cuentos porque mi abuelo era muy cuentero y él nos echaba muchas historias que yo me imagino que la mitad eran inventadas, pero me extendía demasiado. Entonces también me gustaba escribir y tú me dijiste, un día me dijiste que yo debería escribir guiones de telenovelas porque siempre he sido como muy fantasiosa. Y vi un curso de alguien por Twitter y yo le escribí, un venezolano, y me mandó la información y yo me inscribí en ese curso. Casi paralelamente. Eso fue hace casi como unos 11 años, una cosa así. Y tomé mi primer curso que era de escritura creativa. Y cuando tuve que presentar mi primer relato, cuando él me dio el feedback, me dijo que tenía tantos elementos como para una novela. Y yo me puse a llorar, porque yo no me lo creía. Yo decía, de verdad, yo tengo esa habilidad. Y desde ahí yo no he dejado de estudiar porque me enganché impresionante. Y también dije, esto también va para el saco de la comunicación, porque es cómo lo dices y cómo enganchas a la gente con tu discurso. Y eso me da pie para la siguiente pregunta, porque justamente, bueno, estábamos hablando de los medios de comunicación, de los periodistas, de toda esta gente que venía estudiando para ser comunicador social, para trabajar en los medios, etcétera. Pero el mundo dio un giro y de repente nos dimos cuenta de que la gente toda, el abogado, el ingeniero, el médico, el realtor, todo el mundo tenía que empezar a comunicar, porque desde el 2014, desde el 2012, no sé cuándo, aparece Instagram y cambia la forma
en la que la gente empezaba a comunicarse, ya no era un nicho de periodistas y comunicadores o talentos los que querían comunicarse, sino que ahora tenían que comunicarse todos, todo el mundo. Entonces, muchos de esos elementos son los que se aplican ahora para todo el mundo. Es que es todo, por eso te digo que yo empecé a meter cosas en el saco. Cuando nosotros empezamos a dar los cursos de cómo leer el teleprompter, nadie en Miami, ni en inglés ni en español, no había absolutamente nadie que diera los cursos. Y yo me acuerdo que los teleprompters eran gigantescos, y carísimos, pesadísimos y carísimos. No existía una opción como lo que existe ahora de un prompter, una aplicación, una tableta, una aplicación. Y hicimos casi un rancho. Armamos un rancho. Armamos un rancho para hacer las clases y empezamos así a dar clases. Lo mismo con la dicción. Entonces yo empecé a hacer comerciales para televisión y cuando tenía que hablar enfrente a la cámara me decían, no, suenas demasiado local y necesitas que tu dicción sea mejor. Entonces yo me acuerdo que yo entraba a tus clases todo el tiempo. Todos los días, tus clases, yo entraba a las clases, algunas veces hacía las clases con los alumnos y otras veces las escuchaba. Y era todos los días metida en clase. Yo me sabía los textos, yo me sabía absolutamente todo lo que hacían en clase. Y por repetición fui aprendiendo y lo que tú me enseñabas desde el principio. Entonces era la voz, la imagen, el storytelling, luego bueno, el tema del teleprompter. Pero llegó un momento en que yo me hice un segundo curso de imagen. Y en ese segundo curso de imagen había un módulo que era de inteligencia emocional. Porque había que ser tan cuidadoso para decirle a una persona tan insegura claro, que no se pusiera el blanco, que no se pusiera el negro. Sí, como yo le digo a esa persona, se te ve mejor este color, vamos a intentar con eso. Había que tener mucho tacto para eso. Y entonces yo me metí en un módulo avanzado, en un curso avanzado. Y ahí yo descubrí la inteligencia emocional. Un sábado, Frank se fue a un evento de motos. Frank salió de la casa como a las 9 de la mañana y yo tenía que ver todas las clases que habían pasado grabadas esa semana. Y él llegó a las 9 de la noche y yo estaba en el mismo lugar donde me había dejado. Había llorado tanto, porque era como, todavía me acuerdo y me da sentimiento, era como autocoacharse. Era un autocoach porque yo escribía esas cosas y lloré muchísimo. Ahí descubrí muchas cosas que tenía que mejorar. Y empezó ese otro camino paralelo. Y como la vida te va trayendo esas cosas, empezaron a aparecer personas para enseñarme. Yo creía que yo les enseñaba y ellos vinieron a enseñarme cosas. Pero tú sabes que eso también permite una reflexión y es el hecho de que tú no puedes transformar a nadie si no te transformas tú. O sea, la cosa va muchísimo más allá de leerse un libro, de asistir a un curso o inclusive certificarse en algo. Eso es una cosa, pero enseñar y transformar es otra cosa. Son cosas totalmente diferentes. Mira, sí, es una responsabilidad muy grande cuando tú decides enseñarle a otros. Porque cuando tú decides enseñarle a otros, tú tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que seguir preparándote, seguir estudiando, porque no puedes ser el maestro viejito que sigue diciendo las mismas cosas que decía hace 10 años. Aplicando los mismos recursos, la tecnología ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces, o te pones las pilas o te quedas en el tiempo. Elegir un auto es como escoger el ramo perfecto. Tiene que reflejar tu estilo, frescura y hacerte sentir único. En South Dade Kia tenemos el auto que combina contigo, justo como ese ramo diseñado solo para ti. Y creo que una de las cosas que yo he aprendido es eso,
a través del tiempo, entonces yo veo otras cosas. Empezaron a venir alumnos que tenían problemas, muchos problemas emocionales, problemas de autoestima, de inseguridades, de miedos. ¿Hay alguno que te haya tocado que tú digas, wow, Sí, esto fue un caso? sí, varios. Sí. Yo tengo varios, pero tengo uno muy especial que recuerdo con mucho cariño. Y en estos días lo he recordado muchísimo. Él vino porque alguien lo recomendó conmigo. Él me llama por teléfono, yo tengo una conversación casi de 1 hora con él por teléfono y me dice que él tiene una tartamudez que se le hace más fuerte en ciertos momentos y que no ha podido resolver el tema de su tartamudez, que la tiene desde niño. Me hace muchas preguntas, al final de la conversación me dice, tú me contestaste 2 preguntas, nunca supe cuáles fueron, tú me contestaste 2 preguntas que nadie me había podido contestar. Entonces yo voy a tomar las clases contigo. Y empezó a tomar las clases conmigo. Y en esas clases yo ya tenía como unas bases que yo con 2 coach amigos míos, entre esos Elnor Bracho, que ya no está con nosotros aquí, y otra amiga, me habían dado como unas bases para ver yo cómo podía manejar eso, porque yo no era coach. Entonces yo tenía que enviarlos con un coach para que ellos buscaran ayuda. Y en las clases yo me di cuenta de cuál era el origen de su tartamudez. Y cuando yo me di cuenta de eso en la clase, el corazón se me quería salir. Yo me recosté contra la pared porque yo estaba detrás de la cámara, yo lo estaba grabando a cámara. Y me di cuenta, porque ya ciertas cosas que él me había dicho en otras clases, me eché para atrás y el corazón se me quería salir. Y yo decía, ¿y ahora cómo yo le digo esto? Me pongo muy emocional, me da emoción. Y al final yo le digo, tú me dijiste algo muy importante aquí y te voy a poner el espacio. No, que es que cuando hablo de mi familia me pongo más tartamudo. No, que eso. Yo le digo, hay una cosa más importante. Y yo le pongo el video y le digo, tú me dijiste tal cosa en la segunda clase y aquí me dijiste algo y yo quiero que lo veas. Y lo puse a que viera y él se dio cuenta de cuál era el origen de su tartamudez. Y nos sentamos en una mesa y él bajó su cara y se puso a llorar. Y yo lo único que pude hacer en ese momento fue pasarle unos Kleenex y le dije, llora. Claro. Y pasaron en una eternidad, yo no sé cuánto fue, no sé si fueron 2 minutos, 5 minutos, 10, pero para mí fue una eternidad. De ahí han pasado, no sé, 8 años, no sé cuántos años. Y me escribió hace como un mes diciéndome que me pensaba casi todos los días de su vida, porque yo le había cambiado la vida. Y yo le dije, y tú me la cambiaste a mí. Creo que ese ha sido el más bonito de todos. Dentro de todo este proceso dinámico que nosotros hemos estado viviendo en los últimos años, está ahora los eventos de networking. O sea, no solamente es la clase aquí, no solamente es la relación con los alumnos, con todos esos empresarios, emprendedores, dueños de negocios, etcétera, que vienen a las clases, sino que ahora creas un ambiente, un ecosistema donde muchos de ellos pueden conectarse entre ellos. Tus clases son personalizadas, pero ahora, una vez al mes, creas ese ecosistema donde van muchos de tus exalumnos, alumnos y ahora público en general que asiste a esos networking para conectar, porque eventualmente, y además son conexiones genuinas, o sea, no son shows, no son 2.000 personas metidas en un lugar que nadie se conoce con nadie. Y además en una gritería. En una gritería, una música, una cosa, sino que es una cosa reducida, selectiva, muy cuidada, muy prudente. ¿De dónde sale esa iniciativa? Fíjate que alguien me preguntaba el otro día, hay 2 cosas aquí que quiero comentar. Una, que nosotros hace 20 años hacíamos radio en Univisión Radio. Uh-huh. Y
cuando hacíamos radio para Univisión Radio, teníamos un programa que se llamaba Músicos, Poetas y Locos, y salíamos a la calle a hacer programas en la calle y teníamos invitados y eran los eventos de networking de la época, Claro. de hace 20 años, y buscábamos clientes y hacíamos la cosa. Y un día, bueno, nos prestaban ese escenario que estaba en el Dolphin Mall, y un día invitamos a un DJ y el DJ estalló los speakers del lugar y nunca más nos volvieron a Nunca más nos prestaron el lugar. Pero desde ahí nosotros veníamos haciendo. Después de la pandemia, quedaron como esas, o sea, yo me resistía a salir a la calle otra vez. Y un día Paula Celaya me dijo, Lucía, tú eres muy buena, tú tienes que salir, tú tienes que mostrarte, vente a mis eventos. Y yo fui, y tú me dijiste, ¿por qué no volvemos a hacer lo que hacíamos antes? Y entonces, entre todo, también inspirada por todo lo que estaba viendo, por tantas mujeres que necesitaban ayuda, porque yo también había pasado por ese proceso de no querer salir, de sentirme gorda, de sentirme con muchas presiones emocionales que uno mismo, como nosotras mismas, como mujer nos cargamos, como mujeres nos cargamos, por lo que sea, por cosas hormonales, por la edad, por tal. Y dije, llegó el momento. Y entonces, al final, volví a salir, volví a conectar con personas y tú me dijiste, yo creo que ya estás lista. Vamos a regresar a hacer lo que hacíamos entonces, pero con otras dinámicas, con la gente que tú ya conoces, con tus alumnas, con todo. Y eso, creo que la motivación fue entre mis alumnas, entre esas otras mujeres que me decían, dale, que sí, y tú, que has sido siempre una parte muy importante de motivación y de empuje en mi vida. Bueno, ya para ir terminando, porque así son los ciclos, bueno, primero que nada tenemos que agradecerle a Kia, a South Day Kia, que nos acompaña en esta clase aparte tan especial. ¿Por qué crees tú que la gente no se toma la comunicación tan en serio? La gente piensa que porque habla, comunica. Y no necesariamente es así. Y yo creo que el 70% de los errores frecuentes que comete la gente, que cometen los profesionales, que cometemos todos, tienen que ver con la comunicación. ¿Por qué la gente no le da relevancia a la comunicación, sino que dice, bueno, ya llegará, yo en otro momento lo voy a hacer, hasta que viene, lo hace, fracasa, y entonces viene corriendo a decir, mira, ayúdame, por favor, me salió horrible, no puedo, tengo miedo, no quiero, me dan ganas de llorar, y te cuento más, bueno, no tengo que contártelo, pero se lo voy a contar a ustedes. O sea, la gente se registra, se inscribe en los cursos y no viene. O sea, se boicotea a sí misma. Dice, no puedo, hoy está lloviendo, no puedo, está haciendo mucho calor, no puedo porque tal. O sea, hemos tenido problemas muy serios muchas veces por la gente que no, la gente se niega a esa posibilidad, a encontrarse a sí mismo. Sí, lo que pasa es que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y tenemos mucho miedo de mirar hacia adentro. Vemos afuera y afuera decimos, no, yo lo puedo hacer. Hay como los extremos, lo que he visto son como extremos. Están los extrovertidos incómodos. Y el extrovertido incómodo es ese que dice, a mí no me da pena hablar. Pero tú dices, ¿y cuándo se va a callar? Entonces, ese extrovertido incómodo es terrible, porque él mismo no se da cuenta que está invadiendo el espacio de las personas. Ese es el extrovertido incómodo, el que habla sin parar, el que se extiende, el que no se calla, el que grita, porque cree que lo sabe todo y lo puede todo, y como soy extrovertido y soy chistoso, lo puedo decir. Y está el del otro lado, y todo tiene que ver con las emociones. Para eso estudié coaching un año también.
que después de todo hace 2 años estudié coaching por 1 año. ¿Para qué? Para detectar a esas personalidades que son un puñal para nosotros mismos. Entonces, del otro lado están los que tienen miedo escénico, que son la mayoría. 75% de la gente tiene miedo escénico. La gente tiene más miedo de pararse a hablar en público que de morirse. Entonces están las formas de ser, hay 3 formas de ser que son las más representativas a la hora de los miedos. 1, el hiperexigente. Cuando tú eres hiperexigente, nunca nada crees que te va a salir bien. El perfeccionista, los dos van agarraditos de la mano. El controlador, el que todo quiere meter la mano, no es que yo quiero hacer todo, yo quiero tener todo perfecto, y esos jamás terminan haciendo nada por lo mismo. Y está el del medio, el normal, que dice, bueno, yo hago mis videos y tal, pero lo que yo veo es que no importa los presidentes de las naciones, los ejecutivos de empresas, la gente que mejor comunica, siempre tiene un asesor comunicacional. Y el asesor comunicacional no solamente le enseña a hablar más claramente, sino sabe cuáles son los colores que te quedan bien, cómo tú te tienes que poner, cómo tú tienes que empezar a decir un discurso para conectar con otra persona, cómo tú manejas tus emociones, porque tampoco puedes ponerte a llorar o manejar de todas maneras tus sentimientos si estás montado en un escenario. Cómo hacer de una presentación de negocios algo agradable, porque no las presentaciones de negocios no tienen por qué ser aburridas. Y entonces, esos que tú ves, tú dices, wow, es porque tienen un asesor comunicacional. Y cada discurso, cada cosa la preparan. Yo tengo aquí alumnas que están todo el tiempo montadas en conferencias y cada vez que tienen una conferencia vienen para acá, no porque no lo sepan hacer, sino porque lo preparan, tanto como tú te preparas para ir a una fiesta. Me consta. Recientemente una llamada de teléfono, un mensaje de WhatsApp. Lucía, estoy aquí en Bogotá, tengo una presentación mañana, no me dijeron que lo iba a hacer, por favor ayúdame. Y entonces Lucía salió a conectarse inmediatamente para asesorar a esta persona que estaba en Bogotá y tener una presentación de emergencia. Y no es que con sus clases pagadas, y no es que es complicado porque, bueno, pero para eso estamos y eso es parte del servicio. Yo sabía que esta charla se iba a quedar corta, pero el formato que nosotros hemos propuesto para clase aparte, pues es un formato de 20 minutos y ya llevamos 27, casi 28 minutos. Tenemos que cortar, pero bueno, nos queda tiempo para conversar más adelante sobre todo esto que hemos venido desarrollando durante esta conversación. Déjame decirte que estoy muy orgulloso de ti, de todos estos 20 años, y porque te he visto crecer, he sido espectador de primera fila de tu crecimiento, de tu desarrollo, de tu evolución, y eso me hace sentir muy orgulloso. Y bueno, que continúe, y la recomendación que yo le hago a toda la gente es que si pueden tomar una clase con Lucía, solamente una, háganlo, porque se van a dar cuenta de la posibilidad de transformación que ustedes van a tener al lado de Lucía con solo una clase, porque antes ella escuchaba las mías, ahora yo soy el que escucha las de ella y me doy cuenta de todas las cosas. Y a veces Lucía termina una clase y yo salgo y le digo, brutal eso que pusiste ahí, brutal eso que dijiste, eso me parece que está genial. Entonces ya la admiración y el respeto es mutuo por el trabajo que hacemos. Me vas a hacer llorar. Es un trabajo, es una preparación de todos los días, porque somos consecuencia de los libros que leemos, de las conversaciones que tenemos, de las personas de las que nos rodeamos, del análisis que hacemos, de encontrar un balance en nuestras vidas. Somos consecuencia de todo eso y tenemos como entrenadores, como coaches, como mentores, tenemos una responsabilidad enorme de dar lo mejor de nosotros
para esas personas que ponen sus proyectos en nuestras manos. Y eso es muy gratificante. Yo lloro muchas veces cuando la gente se va de aquí. Yo lloro cuando veo a alguien montado en un escenario que se sube temblando y después la gente los aplaude. Yo lloro porque cada persona que se baja de un escenario, cada persona que logra un objetivo, ese pedacito de triunfo también es mi triunfo o el tuyo. Y quiero seguir haciendo esto por siempre, ampliando mi espectro. Sí, quiero hacer otras cosas, pero quiero seguir enseñando a las personas a comunicar, porque ahí encontré lo que me gusta y ahí, a través de la comunicación, le puedo enseñar a la gente a sacar muchos miedos que no sabe que los tiene y que a partir de las clases los descubre. Eso quiero seguir haciendo por siempre. La invitación es para que ustedes se suscriban al canal de YouTube, le den like, lo compartan, comenten y nos sigan por las redes sociales. Lucía Tovar TV, @Lucía Tovar TV, @FranCarrenoVoz, @VDM Radio, que es la casa productora que hace todo esto. Y además agradecerle a South Day Kia por acompañarnos en esta experiencia de ir buscando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar acá.